Buenos días a todos. Hago mías las palabras de agradecimiento de la doctora Battistotti y en especial quiero agradecer la presentación, las palabras y presencia del señor Procurador General, doctor Julio Contegram, del titular de nuestra Secretaría, el doctor Miguel de Lezica, y de la doctora Battistotti, responsable del Departamento de Control Disciplinario que me ha precedido en esta exposición. El tema que voy a abordar en esta ocasión, como bien dijeron los expositores que me han precedido, es una continuación de las primeras jornadas de Derecho Disciplinario y también de temarios que se abordaron en las mesas de trabajo allá por el año 2019. Esta complementariedad de los ámbitos disciplinario y de enjuiciamiento se debe a una necesidad de lograr, como dijimos antes, una gestión más eficaz, una respuesta más eficiente. La existencia de un ámbito disciplinario por un lado y de un ámbito de enjuiciamiento por otro se debe principalmente a las diferentes dimensiones de responsabilidad de un magistrado. La responsabilidad disciplinaria se refiere al buen funcionamiento de la administración y supone una potestad sancionatoria, en su caso, por parte del superior jerárquico para quien infrinja las normas de administración y organización preestablecidas. Mientras que la responsabilidad política se refiere a la idoneidad de un magistrado para continuar en el cargo. Idoneidad en la extensión en la que ha expuesto de forma prístina el señor Procurador General. La finalidad de la primera responsabilidad de la disciplinaria hasta cierto nivel se dirige a la evaluación y en su caso corrección de una conducta cuando ésta no es la adecuada. De allí que algunos autores entiendan la naturaleza sancionatoria en diferentes grados, de la potestad disciplinaria. Mientras que en el segundo caso, la valoración política tendrá como finalidad determinar si el funcionario reúne los requisitos mínimos establecidos por la ley fundamental para la continuidad en el cargo que le fuera confiado. Aquí no hay sanción, sino falta de idoneidad. La responsabilidad disciplinaria tiene grados y examina si los magistrados han incumplido alguna norma de buena praxis judicial, pero sin afectar su continuidad en el cargo. Por otro lado, la responsabilidad política es binaria y drástica. Es a todo o nada. Destitución o no destitución. Ahora bien, la Constitución y las leyes han asignado al Procurador General, cabeza de nuestro Ministerio Público, distintas competencias. En primer lugar, la superintendencia que ejerce en el ámbito disciplinario se ve reglada por la resolución 1233 del 2001 ya mencionada. Por su parte, la ley 13.661, que fuera también individualizada por el doctor de Lezica, en cumplimiento del artículo 186 de nuestra Constitución Provincial, faculta al Procurador General para denunciar o acusar ante el jurado de enjuiciamientos de magistrados y funcionarios. En virtud de ello, y a los fines de la jerarquización de funciones que esta gestión ha procurado desde el día de su asunción, se dictó la resolución 483 del 2017, mediante la cual se creó en el ámbito de la Procuración General la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de Magistrados. Es así que con el objetivo de asistir más eficazmente al Procurador General en las competencias señaladas, encontramos que dicha Secretaría está integrada por un departamento de control disciplinario y otro de enjuiciamiento de magistrados, cada uno ejerciendo las funciones asignadas a tales fines. Al referirnos a la complementariedad del ámbito disciplinario y del ámbito de enjuiciamiento, queremos significar que las funciones de cada departamento
se asumen desde la óptica de un trabajo mancomunado, constituyendo estas funciones, en el caso concreto, dos etapas de un mismo proceso. Algo ya se ha dicho en las jornadas anteriores y en las mesas de trabajo. Pero para graficar la cuestión, forzoso es que hagamos una aclaración. La ley 13.661, en sus artículos 20 y 21, establece las causales por las cuales se puede denunciar a los magistrados y funcionarios. Lo mismo hace el artículo 22, ya bajo otro título de la ley, al consignar la causal objetiva, como fundamento de la eventual denuncia. Dicho artículo señala que en los casos de miembros del Ministerio Público que hayan dado lugar a la aplicación de sanciones en múltiples oportunidades en la órbita de superintendencia de la Procuración General, el señor Procurador General podrá formular denuncia contra el magistrado y acusarlo ante el jurado de enjuiciamiento. Por su lado, esta misma norma, en su artículo 23, determina quiénes son los titulares de la acción. Entre ellos se encuentra el Procurador General, así también como el ministro designado de la Corte Suprema, la comisión bicameral que se crea por esa ley, los colegios de abogados, y cualquier otra persona en esta visión de apertura a la sociedad, cualquier otra persona física o jurídica que tuviera conocimiento de la existencia, dice el artículo, de un hecho que pueda configurar alguna de las causales de remoción previstas por la ley. Es decir, que la existencia de un hecho que pueda configurar alguna de las causales de remoción establecidas, los artículos 20 y 21 de la ley 13.661, así como la aplicación de sanciones en múltiples ocasiones en la órbita de superintendencia de la Procuración General, artículo 22, facultan al Procurador General a denunciar y acusar ante el jurado de enjuiciamiento al magistrado que ha desviado su camino, su etos. Sentado de ello, veamos qué queremos significar con dos etapas de un mismo proceso. Muy bien explicaba la doctora Battistotti el proceso disciplinario, las diferentes etapas, las oportunidades que en el ámbito disciplinario hay para evaluar la conducta del funcionario. Entonces, es la investigación en el ámbito disciplinario que tiene como fin inmediato deslindar responsabilidades. Se instruye para discernir responsabilidades ante hechos posiblemente reprochables por la normativa pertinente. Si existe una denuncia, se abre el proceso para deslindar la responsabilidad. La instrucción sumarial, entonces, es el comienzo de un camino que puede concluir en la destitución del magistrado infiel. ¿Cómo es posible ello? Bueno, señalamos dos situaciones que nos marca la ley. Tenemos el artículo 22, que hablábamos de la causal objetiva, la reiteración de sanciones, que hacen a que en la valoración discrecional que se haga a posteriori se llegue a la conclusión de la falta de idoneidad de ese magistrado, la reiteración de faltas, o sea, ya hay un patrón conductual. En otros casos, y estos son los más interesantes al cuerpo de esta disertación, en otros casos el avance de la investigación sumarial puede arrojar resultados que permiten preguntarse si la falta o las faltas que se atribuyen al investigado exceden el ámbito disciplinario y son constitutivas de una falta de entidad suficiente que amerite llevar su caso al jurado de enjuiciamiento. En uno y otro caso, la labor realizada en el ámbito disciplinario será de fundamental importancia para la etapa de enjuiciamiento. Pero es en este segundo, en el que acabamos de describir, supuesto, en el cual se concreta en toda su dimensión la eficacia de un trabajo en conjunto que hace a la complementariedad a la que aludimos. En primer lugar, la investigación sumarial, al deslindar responsabilidades, tendrá ocasión de advertir faltas graves, estas faltas de entidad suficiente, y ponerlas en conocimiento del departamento de enjuiciamiento. Departamento que quizás, o ámbito de enjuiciamiento que quizás de otra manera no hubiera llegado a conocimiento de esas faltas. Entonces allí ya tenemos una primera interrelación y comienzo de esa complementariedad. Complementar, hacer más perfecto un todo. En segundo lugar, la precisión de la información colectada en la investigación resultará de una importancia fundamental, dado que a partir de lo consignado por el instructor en su informe
y la documentación que recibe, que recaba, se elaborará la denuncia que luego será presentada, como lo indica la ley, ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento. Entonces vemos aquí que tenemos estos dos pasos importantísimos que se dan desde el ámbito disciplinario. Si bien la valoración definitiva que se haga de las faltas que constituyen la pérdida de la buena conducta que exige la Constitución y la ley para que un funcionario continúe en el cargo, artículo 176 de la Constitución, los artículos 20, 21 de la ley de enjuiciamiento, si bien esta valoración, repito, es discrecional, decía el doctor de Lezica y lo explicaba muy concretamente, el mal desempeño no responde a un tipo cerrado, sino se trata de un todo complejo. Entonces allí la discrecionalidad, toda decisión en definitiva que se tome al respecto deberá estar debidamente fundada y acreditada la totalidad de los elementos que posibilitan una imputación. O sea, la discrecionalidad no avanza sobre este ámbito del debido proceso y de la fundamentación debida cuando yo imputo una falta. Entonces, corresponderá, en primer término, tener por acreditado un hecho, como expuso el doctor de Lezica, determinar si ese hecho viola la normativa vigente o afecta principios constitutivos de la vida social, precisar si ese acto es autoría del magistrado, verificar existencia o inexistencia de causales de justificación en definitiva, imputar ese hecho y también la consecuente responsabilidad del mismo. Esta es una comprobación, como ya se dijo, objetiva y conforme a derecho. Discrecionalidad no es arbitrariedad. Y aquí la relevancia del trabajo en el ámbito disciplinario. Hay una investigación, identificación del hecho, acreditación del mismo con la prueba y una evaluación. En su caso, la consideración de estar frente a la comisión de una falta que excede el marco disciplinario. Todos estos pasos que hacen en la concepción que asumimos a, como decíamos, la instrucción de un mismo proceso, se llevan a cabo en el ámbito disciplinario. Desde nuestra visión, en enjuiciamiento, desde el ámbito de enjuiciamiento, esa tarea es el comienzo. Y como dice Santo Tomás, el comienzo es la mitad del todo. Por ello resulta fundamental el trabajo en equipo. La interrelación de los actores a través de mesas de trabajo, reuniones interdepartamentales, comprender la visión y misión de cada ámbito, así como la capacitación conjunta y una comunicación fluida. Esta visión de conjunto permite una gestión más eficaz de las competencias asignadas a nuestra Secretaría, así como en sentido más amplio hace, como ya se dijo, a la eficacia de la manda constitucional de afianzar la justicia. Cláusula que entendemos no solo programática, sino operativa, a la cual nos debemos cada uno de los integrantes de este Ministerio Público. Voy a pasar a tratar de dar unos criterios que nos ayuden a nosotros a discernir, a diferenciar entre las faltas meramente disciplinarias y las faltas que conllevan destitución, que también hacen a esta complementariedad y a este trabajo en conjunto. Dijo el doctor de Lezica, como algo novedoso, esta responsabilidad de gestión que surge y que cada vez se hace más presente como un reclamo en esta apertura a la sociedad y como un reclamo también que hace con el hecho de afianzar la justicia. La ley de enjuiciamiento ya mencionada, la 13.661, enumera las causales de remoción de un magistrado en los artículos que ya les dije, 20 y 21. En lo que a esta exposición respecta, voy a ceñirme al artículo 21 de la ley. Allí se enumeran en forma no cerrada, taxativa, sino manifestativa, las faltas
que conllevan la destitución del magistrado. Estas faltas las podemos agrupar en tres grupos. Primero tenemos las inconductas propias que establece la norma, enumeradas en concreto por el legislador. ¿Por qué decimos propias? Porque en el segundo grupo vamos a encontrar faltas que se encuentran replicadas en el reglamento disciplinario. Y aquí es cuando la distinción resulta más relevante. Y en tercer lugar, las causas que denominamos generales. En el primer caso, las inconductas propias, encontramos, por ejemplo, no tener domicilio real en el partido en que se ejerce sus funciones en la medida que esta circunstancia produzca un real perjuicio a la administración de justicia. Gozar de beneficios jubilatorios de pensión, el vicio del juego por dinero, caracterizado por la frecuencia. Fíjense ustedes que son tipos, de alguna manera, pero hasta complejos y amplios a la vez, ¿no? La intervención activa en política, el ejercicio de la abogacía o la procuración, aceptar el cargo de árbitro o arbitrador, contraer obligaciones civiles con los litigantes o profesionales que actúen en su juzgado o tribunal, ejercer el comercio o industria, desempeñar otra función pública no encomendada por ley, excepto la docencia. El segundo grupo de estas faltas que replican con las del régimen disciplinario encontramos los incisos D, E, F, H, I y N. Es decir, incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, la realización de hechos o desarrollo de actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone, dejar transcurrir en exceso los términos legales sin pronunciarse en las cuestiones sometidas a su decisión o dictamen, la comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo o en los que hubiera intervenido, la realización de actos de parcialidad manifiesta. En tercer lugar, estas causales generales o amplias son los que hacen referencia a la defección de la buena conducta, que es un mandato constitucional, como decía el doctor de Lezica. Esto está incluido en el inciso Q del artículo que comentamos, y las que surgen de las faltas contenidas en otras leyes, es el inciso R. Como podemos observar, dejando de un lado las faltas del primer grupo que no están contempladas en el régimen disciplinario, el resto de las causales o son susceptibles de ser materia de sanción en este ámbito disciplinario, el segundo grupo, o su dimensión es bastante amplia, la del tercer grupo, también cayendo dentro del ámbito disciplinario. Es así que la tarea de evaluación que supondrá efectuar una discriminación que permita determinar en qué ámbito de responsabilidad cae la falta es de fundamental importancia. Ya hemos dicho que la tarea que supone esta diferenciación será por definición una valoración discrecional, pero no arbitraria. La misma índole del juicio político, del juicio de enjuiciamiento en este caso, así lo determina. No resulta ocioso recordar que en nuestro régimen constitucional el propósito de la remoción de los magistrados no es el castigo del funcionario, sino, como ya se ha dicho, la separación del magistrado con una finalidad, es la protección de los intereses públicos contra el riesgo u ofensa, dice la doctrina, derivados del abuso del poder oficial, del descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo. Tenemos que tener presente que los magistrados son los depositarios de la confianza social de justicia, equidad, honorabilidad y orden institucional. Confianza, como reflejaba el señor Procurador General. Con la destitución no se busca el castigo del funcionario, sino la separación del magistrado para la protección de los intereses públicos. Somos servidores públicos, nos debemos al servicio. El más alto de los puestos que un ciudadano puede ocupar en la polis, un puesto de responsabilidad política, como entendían clásicamente en Atenas. Dijimos antes que el concepto de mal desempeño, contrario a buena conducta y contenido en la Constitución, junto con el concepto de buena conducta, no se puede circunscribir a la descripción de un tipo cerrado, sino que constituye un todo complejo. La valoración entonces de mal desempeño
que es en definitiva, como decía el doctor de Lezica, la que define la continuidad, la idoneidad que requiere el cargo que ocupa un magistrado. La valoración, entonces, del mal desempeño supone el mismo análisis, como ya se dijo, que se llevó a cabo al momento de elegir al magistrado para el cargo. Se va a evaluar si ha sido negligente en su capacitación técnica, si ha respetado la totalidad del marco legal, que delimita sus facultades y competencias, si ha obrado con prudencia y decoro correspondiente a la función que desempeña, si se ha comportado con sus superiores y dependientes conforme al estatuto legal de la función y de forma ética. En definitiva, si ha colaborado en la gestión de la cosa pública, según las competencias y facultades que le fueran asignadas. Mientras que la falta disciplinaria, como ya se expuso, no trasciende el ámbito interno del Poder Judicial. Aquí la conducta del magistrado se valora en relación a la organización y funcionamiento del Poder Judicial. La falta que conlleva destitución resulta ser un menoscabo a la confianza pública depositado en el magistrado y éste debe responder ante el Estado y la sociedad. Pero volviendo al marco práctico de esta distinción, ¿con qué herramientas contamos para efectuar esa discriminación discrecional más no arbitraria? En primer lugar, debemos destacar que la aplicación del procedimiento de enjuiciamiento reviste carácter excepcional. Esto es así por dos razones. Primero, la garantía de inamovilidad e independencia que tienen los magistrados y la perturbación al servicio de justicia que puede generar su remoción. Es un dolor para la institución llegar a instancias de destitución, llegar a instancias de acusación. Pero eso es necesario para alcanzar esta excelencia a la cual estamos llamados aquellos que formamos parte de este Ministerio Público y del Poder Judicial como servidores ante la sociedad. Pero por eso decía que esta excepcionalidad nos indica que ante la duda debemos estar por la vía disciplinaria. En segundo término, esta vía excepcional queda habilitada en casos de gravedad extrema, son los términos que utiliza la Corte Suprema, o que revistan entidad suficiente para la destitución en los términos que ha manejado el jurado de enjuiciamiento. En tercer lugar, existen algunos estándares para apreciar si la irregularidad subsume tales conceptos de falta grave, de entidad suficiente, de gravedad extrema. El contexto en que fue cometida la falta, su naturaleza, la reiteración o existencia de un patrón de conducta y el perjuicio que provocó. En términos del máximo tribunal, el magistrado debe haber incurrido en un intolerable apartamiento de la misión que le fue confiada, que tenga por efecto un daño del servicio y menoscabo de la investidura. Asimismo, ha de tenerse presente que la finalidad de la Ley 13.661 de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios es la de dar cumplimiento a la manda constitucional provincial que establece en su artículo 183 que los magistrados conservarán sus cargos mientras dure su buena conducta. Al respecto, ha dicho el jurado de enjuiciamiento en un reciente fallo que la finalidad del Instituto de Juicio Político no es la de sancionar al magistrado, sino determinar si éste ha perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad. Es este y no otro el cometido que el jurado tiene asignado por los artículos 182 y siguientes de la Constitución, en función de las causales y procedimientos establecidos en la Ley 13.661. En definitiva, de lo que se trata es de analizar la conducta, idoneidad y desempeño del juez como funcionario público. Como vemos, el análisis que se efectúe en el momento dado requerirá una valoración global, en perspectiva y atendiendo a lo que puede esperarse de un buen magistrado en última instancia. Y esto es así, con mayor exigencia en los casos en que las faltas contenidas en el régimen disciplinario tienen su réplica en la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios. Tanto una como otra norma consignan en su ordenamiento faltas que hacen a la gestión. En el reglamento disciplinario encontraremos la impericia o negligencia en el ejercicio de sus funciones,
corresponde al inciso D de la ley de enjuiciamiento. El incumplimiento de los deberes inherentes al cargo corresponde al inciso E de la ley. Atraso injustificado en los plazos legales para resolver corresponde al inciso H de la ley. La existencia de irregularidades en el procedimiento corresponde al inciso I de la ley, ya mencionados todos estos. Pero en estos casos suele considerarse la gestión desde la óptica técnico-jurídica y la responsabilidad de gestión, como vamos a ver, no se agota en ello. Disculpen. La complejidad de la vida social en la actualidad exige del magistrado no solo una competencia técnico-jurídica, sino además requiere que utilice y administre recursos de organización y gestión de la manera más eficiente. Las competencias técnicas no alcanzan para cumplir acabadamente con la función que demanda la Constitución y la sociedad. El doctor de Lezica nos ha hablado de una cultura de gestión y a ella debemos aspirar. No resulta suficiente con la calidad jurídica, con la sapiencia técnica y la erudición. Estas condiciones deben estar presentes y constituyen siempre una aspiración para concretar un mejor servicio de justicia. Pero el día de hoy demanda el manejo de otras herramientas que hacen a una mejor gestión. Protocolos de solución de conflictos, un mejor trato humano, comprensión de la realidad social en la que se desempeña la labor y la realidad personal de las personas con las cuales se trabaja. El magistrado, por la propia naturaleza de su función, debe gestionar a su personal. Y gestionar es en sí un concepto positivo. Significa sacar lo mejor de los recursos, tanto materiales como de las personas que forman parte de la organización. Claro está que ello sin desconocer las jerarquías y competencias, que comprenden diversos grados de responsabilidad en cada uno también. Es harto difícil concretar el afianzamiento de la justicia como objetivo primordial de la función, sino un afianzamiento análogo internamente. Para vencer debo vencerme a mí mismo, reza un adagio. Y vulnera todo principio ético estar al servicio de la justicia y ser injusto, por ejemplo, con el personal a su cargo. Tomaremos un caso para ser más ilustrativos al respecto, pero no lo vamos a individualizar. Al magistrado en cuestión se le acusó por entender que su conducta encuadró en las previsiones de los incisos ya mencionados E, F, Q y R de la norma de enjuiciamiento. Este último, por haber incurrido en causal de sanción por el artículo 9 de la Ley de Violencia Laboral. Es decir, nos encontramos con incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, la realización de hechos o desarrollo de actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone, defección de la buena conducta, faltas que se determinan en otras leyes. Artículo 9 ahora de la Ley de Violencia Laboral. Estos son los hechos. En instancia de resolución de conflictos en la Corte Suprema se advierten faltas. En base a ello se forma un expediente administrativo. Nosotros, como decía el Procurador General, colaboramos con la Corte Suprema, básicamente y principalmente en un control de legalidad de los dictámenes que allí se efectúan, pero también colaboramos en materia de enjuiciamiento. Y en este caso, el instructor de la Suprema Corte entendió que había graves irregularidades y que excedían las potestades disciplinarias de ese tribunal y podían encuadrar prima facie en las faltas reguladas en la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados. En el ámbito de la Procuración General, el análisis de esas actuaciones permitió concluir que el magistrado no resultaba idóneo para continuar en sus funciones. Perdón. Bueno, no, escuché un sonido de un micrófono abierto, discúlpenme. El magistrado llevó a cabo acciones persistentes y reiteradas que se manifestaron en palabras, actos o gestos que atentaron contra la personalidad, dignidad e integridad física y psíquica de los funcionarios integrantes de la planta funcional, del juzgado a su cargo. Es así que en virtud de la prueba colectada, se indicó al magistrado haber sobrecargado de tareas al personal, haber amenazado a muchos de ellos con perder sus puestos de trabajo, haber omitido deliberadamente dirigir las palabras, haber dado portazos en el rostro de muchos, una violencia ejercida con cierta frecuencia, efectuar comentarios descalificadores hacia algunos de ellos en presencia de otros. Las juntas médicas y
pericias psicológicas acreditaron los efectos nocivos del desmanejo ocasionado por el acusado. Como dijéramos, se le imputó la comisión de faltas que se encuentran indicadas en el artículo 21, por considerar que, lejos de tratarse de desentendimientos menores, estábamos ante conductas que, en razón de la magnitud, la jerarquía de quien las llevó a cabo y los efectos que generaron, ameritaban la destitución. De allí que se formulara denuncia y se acusara en los mismos términos. La inconducta del acusado, tenemos que tener en cuenta, ocasionó graves daños al personal y al servicio de justicia. No hay lugar aquí para hacer un raconto de los hechos concretos, pero algún ejemplo podemos mencionar para que vean ustedes cómo estos, el análisis, la valoración global y en contexto de ciertos hechos puede conllevar faltas que tengan entidad suficiente para una destitución. Obligó a un funcionario a realizar tareas de limpieza de pisos desde minutos antes de terminar la atención al público del juzgado hasta bien entrada la noche. En otra ocasión, una letrada que padecía brotes en la piel por estrés laboral le había pedido al magistrado que no encendiera saumerios y menos cerca de ellas, y el magistrado no solo lo encendió, sino que lo direccionó hacia donde se encontraba esta funcionaria. Asimismo, le quitó la herramienta de trabajo a una perito psicóloga, la computadora, durante 4 meses, alegando que no la usaba, entonces no necesitaba tenerla en su escritorio, y también le sacó su escritorio. Estos pequeños actos, que son pequeños pero son faltas obviamente que éticas y faltas que hacen a la responsabilidad de gestión, fíjense ustedes que quizás con una mirada solamente disciplinaria o sacadas de contexto o una falta de una mala contestación en una ocasión no conllevarían una destitución. Pero en este caso se va a ver reflejado que esta conducta persistió en el tiempo y afectó al personal a su cargo y al servicio de justicia. Un juez, por ser tributario de tan alta responsabilidad, debe mantener una conducta ética irreprochable, llevar la función apegado a la legalidad, con entereza, honestidad y probidad hasta la exageración. Se espera de un magistrado una conducta ejemplar. En este sentido, ha sostenido el jurado de enjuiciamiento que el deber de buena conducta impuesto a los jueces implica una exigencia mayor que los deberes que se imponen a los ciudadanos en general, encontrando apoyatura en la delicada misión que desempeñan y en la cuota de poder que detentan sobre la libertad, el patrimonio y el honor de los habitantes del país. En el caso que comentamos, la acusación concluyó con estas palabras: con los episodios relatados quedó demostrado que no estamos solamente ante un supuesto de incapacidad para la conducción de un grupo, se trata de conductas de suma gravedad, reiteradas y sostenidas en el tiempo, totalmente inadmisibles para quien reviste un cargo de tan alta envergadura. Los comportamientos inadecuados del magistrado afectaron no solo a un agente, sino a gran parte de la planta de personal del organismo, lo que demuestra la existencia de un patrón de conducta abusiva e indecorosa. ¿Conserva la buena conducta que exige la Constitución? ¿Conserva la buena conducta? La respuesta es no. Es por ello que la responsabilidad de gestión cobra cada vez más relevancia al momento de valorar las conductas reprochables y discernir si las faltas trascienden el ámbito disciplinario y constituyen causal de destitución. Espero que estas consideraciones hayan sido de alguna utilidad, no solo para quienes llevan adelante la ímproba tarea de la instrucción sumarial, sino para todos aquellos que se encuentran comprometidos en lograr un poder judicial cada vez más justo y eficaz. Muchas gracias.